agradecidos con Dios en este día, porque vamos a empezar un devocional en la carta a los Filipenses que fue escrita por Pablo estando en prisión. Cabe destacar que aquí podemos ver lo maravilloso que es estar firmes en Cristo y entender que vivir para Cristo tiene todo lo bueno y maravilloso de esta vida que a veces vivimos por vivir, pero no debemos vivir así. El Señor nos da un propósito valioso y un propósito eterno. Leamos unos fragmentos del libro. Vamos a leerlo por partes. Empieza del versículo 1, capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Fíjate que Pablo empieza aquí con la dedicación de esta carta, que es para la iglesia de Filipos, pero se la envía directamente a Timoteo, que era el que estaba liderando en ese momento ya en la iglesia, y da su salutación muy hermosa y las bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Continúa en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, regando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué le está diciendo Pablo en estas bendiciones, en esta oración que les envía? Que aquel que empezó la buena obra en ellos, ya de inicialmente en poner en su corazón el creer de que Cristo es Hijo de Dios, de que resucitó de los muertos y de que los ayuda a caminar en una vida por medio del Espíritu Santo, obedeciendo sus mandamientos y todo lo que él enseñó en su Evangelio, que es maravilloso, va a perfeccionar esa obra para que cuando lleguemos a esa perfección o cuando lleguen a ese nivel de perfección, en ese momento a quien se lo escribía, van a estar con Cristo. Qué hermoso, esto es bello. Hasta aquí podemos ver cómo él resalta que la comunión en el Evangelio, con el Evangelio, es prioridad. Continuamos leyendo el versículo 7. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Mira el amor que Pablo tenía para estas personas, un amor que venía solamente de Dios. Continuamos el versículo 8 y dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Qué hermosa esta oración que Pablo hace para la iglesia de Filipo. Es demasiado bello y demuestra el amor de Cristo en él hacia el prójimo, hacia aquellos que estaban en libertad, pero que él se preocupaba por enseñarles, aún estando en sus prisiones, de lo que es el hermoso Evangelio de Jesucristo. Dice, quiero que sepáis, hermanos, ya vamos por el versículo 12, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mira que él dice, esto que él dice, o sea, me azotaron, me han, bueno, lapidado, me tienen preso, pero aún así todo esto ha hecho que progrese el Evangelio. De tal manera que mis prisiones, continuamos el versículo 13, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto es un punto muy importante. Cómo Pablo ha soportado todo lo que ha soportado, agarran ánimo de seguir hablando del Evangelio, no tienen temor, más bien toman ánimo de seguir hablando del Evangelio sin temor, hablando de la palabra.
Continúa en el versículo 15 donde dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Hoy en día todavía vemos eso, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Qué hermoso. Cómo se gozaba Pablo en ver cómo el Señor estaba manifestándose poderosamente en ellos y que eso le causaba libertad, preso, pero libre en Cristo Jesús. Conforme a mi anhelo a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Mira el amor y lo bello, cómo transformó el Evangelio a este hombre, cómo lo transformó y donde él puede manifestar que no sé qué escoger, porque vivir estando aquí en la carne es beneficioso por amor a vosotros, pero para mí el morir es ganancia porque ya estaría cara a cara con mi Señor y no estuviera viviendo estas prisiones, ¿verdad que sí? Qué hermoso es el amor que el Señor manifestó a través de Pablo. Si continuamos por el versículo Si continuamos en el versículo 25, vemos, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Bueno, fíjate tú, vamos a tomar como versículo principal el versículo 21 del capítulo 1 que estamos leyendo, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo hermoso que vamos viendo ya en el capítulo 1. Pablo escribe desde la prisión, pero sus palabras están llenas de gozo y de esperanza. Para él, la vida tenía un solo propósito. ¿Cómo se llama ese propósito? ¿Cuál era ese propósito? Para Pablo, la vida tenía un solo propósito. ¿Y qué era? Cristo. No se trata de vivir por metas personales, por riquezas o reconocimientos que te den otros, sino que cada día reflejemos a Jesús. Que cada día, a pesar de la situación que podamos estar viviendo, podamos reflejar a nuestro Cristo de la gloria maravilloso. Incluso la muerte, que para muchos es pérdida, Pablo lo veía como ganancia, porque le permitiría estar cara a cara con su Salvador. Y esto nos confronta, ¿no? Esto nos pone como que nos confronta, ajá, morir es ganancia, claro. ¿Qué es para nosotros vivir? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿O para qué estamos viviendo?
que llena nuestros corazones, que llena nuestros pensamientos. Si Cristo no es el centro de toda nuestra vida, realmente hagamos lo que hagamos, siempre nos vamos a sentir vacíos. Pero si Él es nuestra razón de vivir, aún en la prueba y en las circunstancias más difíciles, vamos a encontrar gozo y vamos a entender nuestro propósito en esta vida. Qué bonito, vamos a meditar en esto. Entendamos que el centro de nuestra vida debe ser Cristo, sin duda alguna, sin ningún conflicto. Cristo debe ser hasta el final, hasta encontrarnos cara a cara con Él, el centro de nuestra vida. Señor Jesús, quiero que seas mi razón de vivir. Ayúdanos, Señor, a entender que vivir para ti, Señor, sea cual sea la situación, es ganancia. Que cada día estemos centrados en ti, Señor. Que nuestras palabras y nuestras acciones reflejen tu amor y tu salvación, tu esperanza, tu gozo, Señor. Te doy las gracias, Señor, por tu palabra en este día y glorifícate, Señor, tú día a día en nuestros corazones.